capítulo 10, versículo 7 en adelante. Para ver el contexto de este pasaje, estábamos hablando en el estudio anterior acerca de la defensa del apostolado de Pablo. Y Pablo estaba diciendo que en la iglesia de Corintios lo estaban viendo a él como algo insignificante. Y hablaban los falsos apóstoles que estaban dentro de la iglesia de Pablo como que Pablo no era un apóstol calificado. Es más, critican sus cartas y critican físicamente a Pablo. Dicen, las cartas que manda Pablo son duras. Y es cierto que las cartas que mandó a Corintios eran duras, ¿verdad? Para corregir los problemas que había. Pero cuando nos escribe es duro, pero cuando está en presencia nuestra es un hombre insignificante, como que no tiene carácter, como que tuviera miedo. Más sin embargo, en el versículo 7 dice, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos también de Cristo, como Él. Entonces Pablo está diciendo, bueno, si ustedes consideran que nosotros somos falsos apóstoles, piensen una cosa. Ustedes dicen que son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Y es más, Pablo tenía cómo probar que él era de Cristo, porque ¿cómo es que la iglesia de Corinto se habían convertido? ¿Con la predicación de quién? De Pablo. Pablo había estado con ellos 1 año 6 meses, es decir, 18 meses. Había estado con ellos predicando el Evangelio y enseñando. Y ellos confiaron en Cristo. Se habían salvado por medio de la predicación del Evangelio. Y entonces Pablo les puede decir, bueno, ustedes son el resultado de la predicación que yo hice. Y ustedes no, si ustedes piensan que yo soy un falso apóstol, entonces deben de considerar que ustedes también no son creyentes. Porque si la predicación que yo hice fue de un falso apóstol, entonces lo que creyeron ustedes fue en vano, fue algo torcido, algo que no es correcto. Ahora entonces, y él está usando esta forma es decir, como una ironía en cuanto al apostolado, para que ellos puedan entender que también los que son falsos apóstoles se den cuenta de que están en la misma posición que él. En el sentido de que cuando habla irónicamente, Pablo está trasladando la misma forma de pensamiento para ellos también. En otras palabras, Pablo dice, bueno, ustedes no son nada. Bien, entonces, si pusiéramos a un gigante aquí y tuviéramos a un enano aquí y diríamos, ¿cuál de los dos va a ganar la pelea? Si nos pusiéramos a pelear, ¿cuál de los dos va a ganar la pelea? ¿Qué dirían ustedes? Si pusiéramos a un gigante y a un enano, ¿qué dirían ustedes que va a ganar? Bueno, algunos dirían, va a ganar el gigante. Y quizás todos mirarían el gigante, ¿verdad? Oh, tiene las cualidades para ganar. Y el enano ahí no le ven nada, ¿no? Pero ¿sabe qué? En las cosas de Dios, las cosas son diferentes. El gigante Goliat, a la par de David, no hizo nada, ¿verdad? De una sola lo venció David. Ahora entonces, y eso es lo que ve Pablo, dice, bueno, esto se considera lo máximo. Fíjense bien que los falsos apóstoles, teológicamente hablando, ellos, podría decirse que ellos se consideraban lo superior. Es decir, eran hombres ricos, eran judíos, venían de las 12 tribus de Israel,
consideraban lo mejor que había. Es más, ellos podían presentar credenciales escritas y decir, miren que nosotros tenemos credenciales de las iglesias que nos respaldan. Y a Pablo le dijeron, presenta tu credencial. Bueno, y Pablo dice, yo no tengo ningún papel y no me considero rico, no me considero, pero sí soy un verdadero apóstol. Y eso sí lo defendía Pablo. Ahora entonces, es más, la credencial que yo tengo, dijo Pablo, son ustedes mismos, porque a través de la predicación ustedes se salvaron. Esa es la credencial. Ustedes es la credencial que yo tengo. Dice en el versículo 8, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Es decir, Pablo dice, no voy a retraerme de decir que soy un apóstol y de la autoridad que Dios me ha dado. Dios me ha dado autoridad. Es más, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe que él fue nombrado por Dios y por Jesucristo. Ahora piensen ustedes, los apóstoles de este tiempo, ¿por quién fueron nombrados? Los apóstoles que hoy están saliendo en la televisión, los apóstoles que predican en la radio, los que hacen grandes cruzadas y se llaman apóstoles. ¿Quién los ha nombrado? Ellos mismos se han nombrado. ¿Y saben? ¿Sabían ustedes que para ser apóstoles hay que pagar? Fíjense bien que el primero que se inventó eso tiene como la franquicia, pues. El que primero que dijo que era apóstol, después de los 12 apóstoles, por supuesto, ¿verdad? Y estamos hablando de 2 o 3 años atrás. El primero que se nombró apóstol tiene como la franquicia del apostolado. Para que otros puedan ser apóstoles, la iglesia le paga a este apóstol. Le manda dinero mensualmente. Aquí en Cojutepeque, en una iglesia bautista, miembros de la Asociación Bautista, se separó una iglesia, la iglesia de Cojute. ¿Y por qué se separó? Porque el pastor aspira a ser apóstol. Pero para poder ser apóstol, manda a una iglesia y a un apóstol de Guatemala $2,000 mensuales. Está mandando. Ahora entonces, pero cuando sea apóstol ahí va a tener toda la plata, ¿no? Porque los apóstoles tienen que tener dinero, ¿no? Porque si no tienen dinero, no pueden ser apóstoles. Ahora entonces, y por eso es que la predicación de ellos siembra de dinero. Si usted da dinero para tener carro nuevo, vaya haciendo. Bueno, es más, le dicen a la gente, vaya haciendo el garaje para donde va a meter el carro. Es más, ellos dicen, si un pastor no cambia de un par de zapatos al año, dice, ese no puede pertenecer a nuestras líneas, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, el respaldo de Dios y tenemos dinero. Es más, estaba diciendo un apóstol que iba a cambiar el jet, tiene un avión, porque ya estaba viejito y que otros apóstoles andaban nuevos y él no, entonces tenía que cambiarlo. Imagínense usted a lo que hemos llegado. El apóstol Pablo aquí humildemente dice, bueno, miren lo que dice el versículo 9 en adelante. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, porque Pablo fue bastante duro con sus cartas. Pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso, ¿verdad? Eso está diciendo en el versículo 10. Entonces, ¿cómo consideraban a Pablo?
fracasado. Más sin embargo, fíjense bien, si nos ponemos a pensar nosotros, nos ponemos a pensar, ¿era un fracasado Pablo? Para nada, para nada. Mire, escribió el 70% del Nuevo Testamento. ¿Creen ustedes que un fracasado iba a hacer eso? No. Y entonces vemos aquí muy claramente que Pablo tenía el respaldo de Dios. Escribió casi todo el Nuevo Testamento. Ahora entonces, pero ahora preguntemos, ¿cómo vivía Pablo? ¿Cómo vivía Pablo? ¿Cuántos aviones compró Pablo para andar viajando de un lado a otro? Miren, el vehículo más novedoso al que viajó Pablo eran unos barcos viejos que casi se ahogan. Tuvo como 3 naufragios. Y en los pedazos de las tablas de los barcos lograba sobrevivir, salía hasta la orilla. De ahí caminaba. Y si acaso algún caballo, algún burro que lo llevara, ¿no? Pero era todo, no como vivía. ¿Y saben cuánto pedía Pablo para él de dinero? Es más, en esta carta hemos visto que él dice que prefería trabajar a que los hermanos de Corintio le dieran. Pero hubieron unos hermanos dadivosos que sí le daban. Veían, estos hermanos pudieron ver claramente que Pablo era un verdadero apóstol y que necesitaba dedicar su tiempo a la predicación y le daban ofrendas. Pero de los corintios no quiso agarrar nada. No, dice, no quiero ser carta de ellos. Porque estos corintios estaban hablando mal de él. Ahora entonces, ¿saben cuál era su trabajo de Pablo? La rastrería. No era un hombre que hacía tiendas de campaña, es decir, carpas, las que le llamamos carpas ahora nosotros. Bueno, últimamente ya se le dicen canopis, ¿verdad? Canopis. Ahora entonces, eso era lo que hacía Pablo. Era su trabajo y vendía eso y de ahí comía y de ahí ponía para la obra del ministerio. Ahora entonces, y dice que los demás, los falsos apóstoles lo veían como un fracasado. No, dice, este no tiene cara de apóstol. Pues. ¿Cómo debe estar vestido un apóstol, hermano? Los apóstoles de hoy día, ¿cómo creen que andan vestidos? Bueno, un apóstol de Guatemala dice que parece que le costaba más de $1000 la corbata que se ponía. ¿Cuánto podían comer con esos $1000? Ajá. Pero este apóstol se pone solo cosas mil. Bueno, los perros que compra dicen que valen miles de dinero, de dólares. Porque dicen que les gustan los perros. Y dicen que compra perros caros. Ahora, entonces, y aquí nosotros, ¿verdad? Que no nos llamamos apóstoles, pero ni perros agüillas tenemos, ¿verdad? Ni de esos aguacateros. Entonces, para nada. Ahora entonces, y dice el versículo 11, tales personas deben de darse cuenta que lo que somos por escrito estando ausentes, lo seremos con hechos estando presentes. O sea, Pablo dice que no se equivoquen, ¿verdad? Y en nuestras cartas son duras, si nosotros también presentes, somos duros también cuando se toca de ser duros. Y vemos algún hecho de que Pablo fue duro, que fue duro con otros hermanos. Fíjense bien que con el apóstol y apóstoles que le llaman hoy día, ¿verdad? Bueno, le llaman hasta papa, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, bueno, tenía un carácter de doble, bueno, su forma de ser. Cuando estaba con los judíos, como que era judío, pero cuando estaba con los gentiles, como que era gentil. Pero el problema era que
cuando llegaban los judíos y vayaban allá con nosotros, cambiaba de forma de ser. Entonces, y fíjense que en Gálatas Pablo le da una exhortación a Pedro. Y ahora la gente cree que Pedro era la máxima autoridad, pero viene Pablo y le da una exhortación a Pedro. No seas hipócrita, Pedro. Porque cuando estás con los gentiles, como que nada pasara, ¿verdad? Pero cuando vienen los judíos, si haces como que con los gentiles no querés nada. Es más, cuando estás con ellos, comes de todo lo que comen ellos. Pero cuando vienen nosotros, como que no te gusta las longanizas, ¿verdad? Ni las cosas de cerdo, ni los chicharrones, ¿verdad? Que venden por allá arriba. ¿No? Ahora entonces, le di una exhortación. Fíjense que cualquiera hubiera pensado, tenía carácter Pablo. ¿Por qué? ¿Saben quién era Pedro? Antes de ser creyente, ¿cómo creen que era Pedro? Este Pedro andaba dando con un machete. Y era de los más bravucones y peleones. Pertenecía a una secta que le gustaba pelear. Y pensaban que un día iban a hacer una guerra contra los romanos. Entonces, Pedro tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Ahora entonces, pero Pablo le dice, no seas así. No hay que ser hipócrita. Hay que ser como Dios nos manda que seamos. Ahora entonces, y les dice a los hermanitos de Corinto, ojalá que no nos toque irlos a exhortar así como con las cartas. Porque ustedes piensan que no somos nada, Dios nos ha dado autoridad de apóstol. Y algunos reconocían, pero otros no reconocían. Versículo 12. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Está hablando de los falsos apóstoles, ¿verdad? Nosotros, dice Pablo, no nos recomendamos ni nos comparamos con nadie. Y dice, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Bueno, dice Pablo, nosotros no vamos a comparar con nadie. No es que, hermanos, dije que ese varón está hundido y no hay nadie como ese varón, ¿verdad? Fíjense que tiene una cobertura de todo Latinoamérica, ¿verdad? Y América Central. Y tiene la capacidad para decir todo lo de allá de Venezuela son para Cristo, todos los de Colombia son para Cristo, todo, y empiezan a decir los de Perú, ¿verdad? Y todos son para Cristo. Y cuando dicen todo esto, bueno, dijeran, ¿qué autoridad tiene este hombre? Ahora pensemos, hermanos, que Pablo nunca se hizo propaganda él mismo, pues. Pero pensemos, ¿cuántas iglesias estableció Pablo? Y estos habladores allá que dicen que tienen cobertura toda, ¿cuántas iglesias han establecido? Ninguna han establecido. Simplemente dicen, no, nosotros tenemos la cobertura. Y están profetizando y hablando cosas. Pero eso es pura falsedad. Entonces, y mucha gente les cree, ¿no? Y hay mucha gente que les sigue. Y es más, se atreven a vender dones. Se atreven a vender ministerios. Porque, bueno, tenemos testimonios de gente que ha dicho que les han cobrado dinero para darles un ministerio. Hermanos, ¿cuánto vale un ministerio según la Biblia? ¿Cuánto dinero cuesta? No cuesta ni un 5. ¿Quién da el ministerio? El Espíritu Santo. ¿Puede un hombre
Ningún hombre puede dar ministerios a los demás. Es más, la Biblia dice que cada uno ha recibido un don. Y ese don se lo ha dado el Espíritu Santo a cada persona para que lo ponga al servicio de los demás. Es más, estos apóstoles fraudulentos se hacen propaganda a sí mismos y es más, se lucran del don que Dios les ha dado. Pero del Señor van a recibir la recompensa, porque saben que van a ser juzgados en el tribunal de Cristo y van a ser avergonzados. Ahora entonces, y dice aquí, si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo, versículo 14. Es decir, si nosotros hubiéramos establecido iglesias por otro lado y no hubiéramos venido aquí, a lo mejor podían decir eso, pero ustedes saben que nosotros fuimos los fundadores de esta iglesia y no hicimos nada de lo que nos están acusando. Es decir, no pueden acusarnos de que queremos fama, que queremos dinero, que queremos tomar la iglesia como que si fuera mi iglesia, dice Pablo. No, porque la iglesia es de Cristo, no es de ningún pastor. Fíjense bien que la gente se enseñorea de la iglesia. Estamos estudiando en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Dice que debemos de pastorear la iglesia, el rebaño del Señor, pero no debemos de enseñorearnos de ella. A mí me dio no sé qué, en una iglesia que me invitaron, ¿no?, a predicar, que ya había dejado de pastorear porque estaba anciano, ¿no? Tenía como 84 años cuando yo fui a predicar ahí. Pero él no es que quiso dejar de predicar, sino que la iglesia ya no quiso que predicara. Lo sacaron de la iglesia y se quedó sin iglesia, y él compró un terreno, hizo un templo de un dinero que tenía y estableció una iglesia allí y continuó predicando. Pero luego los hermanos le dijeron: ya no predique, hermano, que predique otro. Y llegó otro hermano a predicar ahí como pastor de la iglesia. Pero lo que le quiero decir es que este hermano se volvió orgulloso, ¿no?, de ser el pastor de la iglesia, y el hermanito que había sido pastor de toda su vida nació de padres cristianos y creció dentro de la iglesia y entonces estaba ahí en una silla adelante y me dio no sé qué, que el pastor le habló tan duramente para que se quitara de la silla. Yo pienso que si no hubieran habido creyentes ahí, esta lo hubiera insultado, ¿no? Le habló tan duramente, y como el hermano era sordo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, que habemos sordos, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta de lo que habla la gente de nosotros, ¿no? El hermanito ni oía lo que el otro le decía, hasta que le dieron señas que hay que estar ahí para aceptar a otra gente. Yo, que él le hubiera puesto una silla allá, ¿verdad?, dándole honor a su pastorado, se lo quitaron de la silla, al pobre anciano de 84 años. No hace poco murió, y murió más de 100 años, 101 años. Pero toda su vida trabajó en la obra del ministerio. Entonces, pero hay gente tan dura, ¿no?, con las ovejitas, que las maltrata. Ahora entonces, pero no es para eso, nos han llamado para alimentar y cuidar el rebaño. Ahora entonces, y dice que en el versículo 14, si nos hubiéramos estado antes entre ustedes, entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando de ese límite, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. Versículo 15. No nos atamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho.
Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Ahora Pablo dice, no nos estamos jactando de que esta iglesia es la obra del Señor aquí por la predicación del Evangelio a través de nosotros. No lo estamos jactando porque es cierto. Nosotros predicamos aquí el Evangelio. No estaba jactando Pablo. Y no estaba jactando de que era un verdadero apóstol por el hecho de que él había llevado la predicación ahí. Ahora entonces, y fíjense bien, y dice que él espera que la fe de ellos vaya creciendo. ¿Qué es lo que estamos estudiando en la escuela bíblica? Vamos a dar el repaso, hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta final de la escuela bíblica? Para que vaya creciendo la fe de los niños, de los jóvenes, de los adultos, hasta llevarlos a la estatura de Cristo, para que la obra del ministerio se amplíe cuando ya la gente ha crecido, ha madurado espiritualmente, tiene la capacidad de poder tener ministerios y desarrollarse. Sí, pero fíjense bien que a veces perdemos la perspectiva y la gente nueva que va llegando dice, yo quiero servir, pues no está listo todavía. Es decir, necesita tener conocimiento, crecer, madurar, prepararse, ¿verdad? Prepararse. Y a veces entonces, y ese es el problema, que casi no crecemos. Si creciéramos espiritualmente, esta obra del Señor estuviera crecida numéricamente. Se lo digo, porque si todos creciéramos espiritualmente, nadie tuviera miedo de ir a evangelizar. La mayoría tiene miedo de evangelizar. ¿Y por qué? Si la gente ni sabe nada. ¿Verdad, hermano? Que cuando le predica el evangelio, no sabe. Uno va, predica el evangelio y la gente es novedoso. ¿Verdad? Es algo novedoso. Nunca han oído el evangelio, pues. A la gente le dicen cualquier cosa para que sea salvo, y la gente piensa que ya es salvo. En Santa Rosa de Lima, una anciana le dice, en ese tiempo todavía hacía llamamientos, y le dije, Señora, póngase de pie, levante la mano y va a ser salva. Pero yo había predicado el evangelio antes. El problema es que algunos ni el evangelio predican, ¿verdad? Y hacia adelante, como era costumbre de la gente ir a pasar adelante, y le pregunto, ¿por qué es salva? Porque levanté la mano, hermanito. ¿Creen ustedes que había sido salva la mano? No. Entonces le dije yo, no, hermano, por levantar la mano nadie se salva. Y le aclaré, porque ha confiado en Cristo como su Salvador. Y le volví a preguntar, ¿ha confiado en Cristo como su Salvador? Ah, sí, ahora sí entiendo. Sí, hermano, yo he confiado en Cristo. Ahora sí entiendo. Entonces, pero fíjense bien que levante la mano, haga la oración, pase al frente, vamos a hacer una oración. Vaya, los diáconos allí, ¿verdad? Alístense, que van a imponer las manos sobre estos varones y estas mujeres que han pasado al frente para que tengan la unción del Espíritu Santo y para que sean salvos. Pero no han oído el Evangelio. Fíjense que en esa predicación lo más que se oye es del Cristo, del dinero. No sean tacaños, hermanos, no le robe a Dios. Y después de haber predicado ese mensaje, le dicen, aquellos que oyeron el mensaje, levanten la mano y van a ser salvos. ¿Y cuál fue el mensaje que oyeron? No le robe a Dios el dinero. ¿Podría salvarse con un mensaje así la gente? Si no ha oído cómo se salva, pues. Entonces, por eso es que la única condición para que la gente se salve es el Evangelio. Creer en el sacrificio de Cristo, que Él pagó por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿no? Y dice, versículo 15, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo de otros, que otros han hecho. Pablo dice, no nos estamos jactando por el trabajo de otros.
versículo 16, para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Pablo dice, ojalá que la fe de ustedes crezcan, se desarrollen, haya madurez, para que podamos ir a predicar a otros lados. El hermano Aníbal me decía, vamos a salir esta semana, hermanos, a predicar el Evangelio. Y todos están de viaje, ¿verdad? Para vacaciones, ¿verdad? Y si no tenemos gente, entonces las vamos a agarrar un día que no sea vacación, ¿verdad? A lo mejor un domingo, ¿verdad? Después de la escuela bíblica, aquí nos vamos a predicar al pueblo, o vamos a los cantones. Pero vamos a ir, este año vamos a salir fuera de Chapeltique, vamos a ver, a armar un proyecto de evangelismo y nos vamos a ir a otro lado. Nos vamos a batallar, allá no hay el evangelio de la gente. Y batallar, hay muchas iglesias, pero solo iglesias apostólicas y, bueno, de todas, ¿verdad? Pero no están oyendo el evangelio. No están oyendo el evangelio. Ahora entonces, necesitamos entonces, hermanos, que Pablo decía, no quiero meterme donde otros ya están, donde la obra está. Hay algunos que es bien fácil, se van a meter a la iglesia donde están los hermanitos ya, y ya, ¿verdad? Tienen una iglesia. Pero Pablo dice, no es eso. O algunos, fíjense bien que hace unos años estaba la hermana Mercedes Navarro todavía con nosotros aquí. Y una iglesia de las asambleas de Dios se dividió allí en Tamera. Viene la hermana y unos hermanos de ella estaban allí en esa iglesia, se comunicaron con la hermana. Y me llaman, me dicen, hermano, quisiera que nos pastorearan aquí en Tamera, desde que vinieran con la iglesia suya y nos pastorearan aquí. Y yo le dije, no, hermano, no queremos pastorearlos a ustedes. Porque, ¿por qué se habían dividido? Era el problema. Se habían peleado los hermanitos. Lo que tienen que hacer ustedes es reconciliarse otra vez. Ya ustedes en una iglesia establecida les debe dar vergüenza dividirse y estar peleando por cosas que no tienen tanta importancia. Vaya y reconcíliense. Pues no, vamos a hacer otra iglesia, vamos a buscar a otro. Este pastor regañada nos dio, ¿verdad? Pero ¿por qué no se debe de agarrar gente así? ¿Por qué? Está bien que vengan a la iglesia voluntariamente, pero no ir y agarrar grupos allá de otras iglesias. ¿Saben por qué? Porque si fueron problemáticos allá, van a ser problemáticos aquí y van a querer dividir la iglesia aquí también. Y ellos ya son creyentes, pues, ahí que busquen una iglesia o busquen con un líder de su propia iglesia que los pastoree. Pero fíjense que hay iglesias que no. Allá andan profetando los hermanitos. Véngase para acá. Véngase para acá. Miren, la iglesia de nosotros está mejor. Bueno, un día me dice el hermano Luis, Urrutia, ¿verdad? Hermano, me quiero contar que me visitaron de una iglesia de aquí en San Francisco. Ajá. ¿Y qué les digo? Bueno, ¿y para qué lo visitaron? No, me dice que si me congrego con ellos me van a dar una canasta básica todos los meses. Agarran la canasta básica, pero véngase para acá, bueno, siempre a reunirse con no me la dan. Entonces, una canasta básica, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí el pastor? Comprando las hermanitas. Metiéndose en las otras iglesias para hacer un número, para tener un número de creyentes. No, eso para mí como pastor no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Si vamos a predicar, es más, si vamos a predicar, la gente se convierta, quisiéramos que se reunieran con nosotros. Pero si no se quieren reunir con nosotros y ya son salvos, y se quieren reunir en otra iglesia, pues está bien. Nuestra tarea que el Señor nos ha mandado es que prediquemos el Evangelio y que la gente se salve. Amén, hermanos. Amén. Y de ir por allá ellos son responsables. Nosotros los instruimos, los capacitamos, los doctrinamos,
Pero el deseo es que se reúnan con nosotros, pero si no lo hacen, no hay problema. Ahora entonces Dios no nos ha mandado a hacer números, ni a tener fama, porque las iglesias que son numerosas, es que son súper de iglesia, ¿verdad? Hermanos, Dios no va a ver eso en el tiempo final de todo. Cuando Cristo venga no va a haber eso. Es más, van a desaparecer los rótulos. Iglesia Bautista desaparece el rótulo, porque es la iglesia de Cristo que va para el cielo, ¿no? Pero no estoy hablando de la iglesia de Cristo también, que tiene nombre de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque a lo mejor muchos de esos no van a ir para el cielo tampoco. Estoy hablando de los que han confiado en el Señor y que van para el cielo. Los que son salvos, los que decidieron creer en el Evangelio. De eso es que estoy hablando, de todo el mundo. Allí los rótulos desaparecen. Solo los testigos de Jehová dicen que va a ser uno más grande. Porque como se van a quedar aquí, le van a poner a todos los templos rótulos, ¿verdad? Entonces ellos no. Ahora entonces, más sin embargo, fíjense bien, ni siquiera, fíjense que las iglesias bautistas en todos los pueblos, ¿cómo creen que tienen el rótulo? ¿Cómo creen que tienen el rótulo ahí? ¿Cómo dicen el rótulo ahí? Tiene un nombre, ¿verdad? Bíblico, pero antes de ese nombre bíblico tiene una palabra más. Y dice primera iglesia. Primera iglesia. ¿Y a eso qué se le llama, hermano? Orgullo y jactancia. Nosotros miren a ver si dice primera iglesia. Pero en los otros pueblos, vayan a los otros pueblos. Primera iglesia bautista, porque cuando se dividen a la otra le ponen segunda, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Ahora entonces le ponen segunda. Ahora, fíjense bien. Entonces, vemos muy claramente que en este sentido el apóstol Pablo estaba hablándole a estos falsos apóstoles con el propósito de que la iglesia corrigiera sus actitudes erróneas en cuanto a la forma de pensar que ellos tenían. Era una exhortación para que ellos cambiaran de forma de pensar. Versículo 17 dice, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe ¿en quién? En el Señor. La honra y la gloria es para el Señor. No hay pastores que dicen, mira mi iglesia, ¿verdad? ¿Cómo tengo esta iglesia? Hasta se ponen la mano en el estómago, ¿verdad? ¿Ah? Miren mi iglesia, ¿verdad? ¿Cómo está mi iglesia? Se llenan de orgullo. La iglesia no es nuestra iglesia, es la iglesia ¿de quién? Del Señor. Que se gloríe en el Señor. Que a Él le pertenece la iglesia. Y tenemos base bíblica para decir que la iglesia le pertenece al Señor. Sí, porque cuando Jesús habló con Pedro, ¿verdad? Le dijo, bueno, y a ti te digo, ¿verdad? Que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién dijo Cristo que era? De Él. Él dijo que era su iglesia. No dijo que era la iglesia del pastor, ni de los diáconos, ni de los líderes. No. Ahora entonces, vemos entonces, si alguno se debe de gloriar, que se gloríe en el Señor. Versículo 18. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Bueno, si alguien quiere que lo recomiende otro. En otras palabras, ¿verdad? Y si vienen a preguntarme a mí, ¿quién es el mejor pastor de Chapeltique? Pues yo le diría, no sé. No sé, solo Dios lo sabe. Pero cuando hacen ese tipo de preguntas, ¿qué es lo que quiere el que pregunta? Que le digan que Él es, ¿verdad? No, dice el Señor, si alguien, dice Pablo, si alguien quiere
recomendación que lo hagan los otros, pero no puede recomendarse a uno mismo. No puede recomendarse a uno mismo. Y en cierta medida tiene razón y es saludable. Fíjese que uno a veces por andar de mentiroso queda mal, ¿va? Hace poco yo leí una información que estaban dando por el internet acerca del chikungunya. Decía que para poder matar el virus, que se hiciera una combinación de limón, miel de abeja y bicarbonato o bicarbonato de sodio, algo así. Esa combinación se toman cucharaditas, ¿verdad? Y mata el virus. Y quien lo estaba dando era una hija de un farmacéutico. Entonces, vengo yo y me encuentro a un señor que andaba todo ahí, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? No, hombre, esa enfermedad me tiene bien aquí amolado. Pero ya estoy yendo donde la doctora, me dice, doctora, medio me ha hecho caminar porque no me levantaba. Mire, hija, yo no me dice, no me hace recetas por otro lado porque va a hacer que me caiga mal y me van a caer mal vos, me dijo. Y uno dando recomendaciones, ya respeta, ¿va? Mejor no ser metido, ¿va? Mejor no ser metido. Ahora entonces, como dice Pablo, no, hombre, no se meta. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 8, vamos a ver si logramos llegar al versículo 4. Dice, ojalá me aguantasen unas cuantas tonterías. Sí, aguantármela. Bueno, en esa versión no dice así, ¿verdad? Pero aquí en esta versión, nueva versión internacional, dice, ojalá me aguantasen unas cuantas tonterías. Sí, aguantármelas. Pablo está hablando irónicamente. Él sabe que lo que va a decir no es tontería. Una ironía es cuando uno habla como que lo que va a hablar no sirve, pues. Pero es para decirle al otro que lo que está diciendo no sirve. Pues algo parecido ahí, como que dice, hablamos de Pedro para que lo entienda Juan, ¿verdad? Algo parecido. Aguanten unas tonterías, pero Pablo consideraba que lo que iba a decir él no era tontería, sino que las tonterías las estaba diciendo los otros, que estaba diciendo que él no era apóstol, pues, y que su ministerio era un fracaso, él era un fracasado, que no era nada. Y dice el versículo 2, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. ¿Creen ustedes que estas palabras son tonterías, hermano? ¿Debemos ser celosos nosotros, los pastores, por la iglesia? Claro que sí. Debemos de ser celosos con la iglesia. Pero, ¿por qué? Para tener cuidado de ellos. Para que el rebaño no sea atacado por los lobos rapaces que tratan de comerse las ovejitas. Ahora entonces, dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselo como una virgen pura. Ahora Pablo le dice, bueno, el propósito es cuidar a esta iglesia para presentársela a Cristo como una virgen, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? O sea, Pablo dice, no quiero que la gente aquí se le meta cualquier cosa, cualquier tontería, y después estén ahí en la iglesia queriendo practicarlas, ¿verdad? Queriendo practicarlas. Ahora entonces, porque los falsos apóstoles están tratando de meterle en la mente a la gente cosas que no son ciertas. Cosas que no son ciertas. Fíjense bien,
en la iglesia primitiva, ¿cómo creen que creció la iglesia primitiva? Cuando estoy hablando de la iglesia primitiva es los que empezaron después de Jesús. ¿Cómo creen que creció? Jesús les dijo que fueran más allá. Dice, bueno, que aquí van a recibir el Espíritu Santo. Y Él les va a dar poder. Recibirán poder para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Satanás, fíjense que quiso detener esta obra de Dios. Y entonces, empezó, ¿verdad?, que la gente no quería. Se acomodaron en Jerusalén. Estamos bien aquí, dije, ¿para qué vamos a ir a otro lado? Suficiente nosotros. Estamos bien aquí. No, dijo el Señor, tiene que ser testigos más allá de Jerusalén. Pero Pedro y los demás estaban cómodos, no querían arrancarse. Viene y ¿qué hizo Dios? Les manda la persecución. Y miren, perseguidos, y el evangelio se difundió en toda la región. La gente iba predicando y las iglesias se iban estableciendo. Pues si no aprenden de una manera, dijo el Señor, pues los agarro por otra, ¿verdad? Si no quieren voluntariamente, van a ir a la fuerza. Y se extendió, y como dio Satanás, que no se podía detener el evangelio, entonces, ahora dice Satanás, la única manera de meterse a la iglesia. ¿Creen ustedes que está trabajando Satanás dentro de las iglesias? Sí. Y manda a Pablo apóstoles para que convenzan a la gente, para que vivan una vida errónea, que no conozcan la verdad. Entonces, de esa manera está trabajando, y por eso es que ustedes van a ver hoy día, hermanos, que de aquí para allá, todas las cosas van a ir de mal en peor. Van a surgir falsas doctrinas, falsos profetas, y se van a inventar cada cosa. Es más, aquí Pablo le dice en el versículo 3, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ahora, fíjense que Pablo le dice, me temo que la iglesia sea también capturada su mente y su forma de pensar en una forma equivocada. Ese era el temor de Pablo. Si Satanás no pudo detener a la gente que iba predicando, ahora va a querer detenerla a través de nuestra forma de pensar. Falsas doctrinas erróneas, y van a surgir en el mundo y la gente entusiasmada ahí, ¿verdad? Entonces, pero la gente, miren, últimamente están surgiendo tantas novedades en torno a la vida religiosa de la gente, ¿no? Un hermano antes de morir me mandó a llamar y me dijo, quiero que me explique cómo uno puede ser salvo, porque ya me harté de andar en iglesias que me prometían una cosa, me prometían otra, y de todas maneras me voy a morir. Tenía cáncer. Y le expliqué yo cómo ser salvo. Vaya, me dijo, ahora ya tengo claro eso. Por lo menos me dice, si me muero, voy con Cristo. Fui a una iglesia, que me cobraron $10, me dice, por una bolsa de agua cristal, y me dijeron que me la tomara y que con eso me iba a sanar. ¿Y cuánto vale una bolsa de agua cristal? Y le cobraron $10. Solo porque le pusieron una mano y le curaron sobre la bolsa de agua. ¿Sí? Y a lo mejor curaron, Señor, que la mente de este hombre esté toda confusa para que venga otra vez y nos compre no una bolsa, sino que un galón. Y me dice el hermano,
fíjense, y por otro lado que me cobraban $50 me fueron por una oración. Fui a una iglesia que me cobraban $50 por una oración. Qué tremendo, ¿verdad? Tantas cosas que están surgiendo aquí. Y la gente está tan confusa y la gente, como tiene necesidad, se deja ir, ¿verdad? Y ahora le están vendiendo con el evangelio de la prosperidad, le están vendiendo a la gente la idea de que va a ser rico. Y es una mentira. Quien se hace rico es el que recibe el dinero. El que da no se hace rico. Ahora entonces, y dice, temo que también ustedes, sus sentidos, sean confundidos, así como Adán y Eva, ¿verdad? La serpiente los engañó. Fíjense que, ¿cómo fue que engañó la serpiente a Adán y a Eva? Primero, Eva contemplando el dichoso árbol, ¿verdad? La ciencia del bien y del mal, fruto, ¿verdad? Eva es bueno, es duro. Y cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, le dice la serpiente, ¿acaso Dios que le hizo que no toques de todos los árboles que hay aquí? No comas, no, solamente que no podemos comer de la ciencia de vida. Entonces, le está diciendo, ¿por qué? Porque vamos a morir, dice. ¿Y qué dice Satanás? No van a morir. Estaba desautorizando Satanás ¿a quién? A Dios en su palabra. Le estaba diciendo a la gente, no crean en Dios. No crean en Dios. Y ahora con tantos inventos es lo que está haciendo. Mire, para terminar, quiero decirles algo. Hay más pastores que están mandando a la gente al infierno que el mismo, que en lugar de enviarlos al cielo. ¿Cuál es la razón? Le están diciendo mentiras. Satanás ha puesto falsos predicadores para que engañen a la gente y los manden al infierno. Entonces, hermanos, es interesante, tenemos que tener cuidado de los falsos evangelios. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo va a continuar ahí defendiendo su apostolado hasta el capítulo 12. Pero ¿sabe qué? Entonces la obra del Señor nadie la detiene. Amén.